La historia del nacimiento de Jesús y todos los hechos que lo rodearon, tales como la aparición del ángel, la visita de la Virgen María a su prima Isabel, la aparición de la estrella y la adoración de los magos, entre otros, son escenas que habitualmente se representan en el arte del belenismo. Los datos de que disponemos los belenistas son el suceso en sí y los encontramos solamente en dos evangelios canónicos, los de Lucas y Mateo. También podemos encontrar datos en los evangelios apócrifos, los cuales son evangelios no reconocidos por la Iglesia Católica. Estos son más explícitos y tienden a añadir cierto número de detalles que proporcionan más ternura al nacimiento del niño Jesús. Estas fuentes sirven de guía a la imaginación y pauta a seguir en las escenas que los belenistas deseamos representar. Innumerables son las escenas bíblicas que montamos en nuestros belenes sin saber exactamente cuál es su procedencia o tradición. Para su confección, los belenistas recurrimos no solo a la imaginación, que por demás es bastante amplia, sino también a los datos históricos de los que disponemos, así como a diversos textos que narran el nacimiento de Jesús y de los que a lo largo de los siglos se han nutrido innumerables artistas para la elaboración de sus obras y sus figuras. Puesto que ya muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos los enseñaron, quienes, habiendo sido testigos presenciales desde el principio, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos y me ha parecido oportuno escribirte estas cosas ordenadamente para que compruebes la verdad de cuanto te han enseñado. Hace mucho tiempo, en un país de hermosas palmeras, caudalosos riachuelos y secas montañas, nació un niño llamado Jesús. La historia del nacimiento de Jesús no solo es el portal de Belén, pues antes de su nacimiento y también después pasaron muchas cosas en ese país llamado Israel. La ciudad más importante de Israel era Jerusalén, una hermosa ciudad llena de murallas, torres y bellos palacios. Y en uno de ellos vivía Herodes, el rey de Israel. Jerusalén era para el pueblo judío la ciudad santa por excelencia. Tenía unos 40,000 habitantes y era para aquella época una gran urbe. Sin embargo, su población llegaba a multiplicarse por 3 cuando tenía lugar alguna festividad señalada, como la Pascua, el Yom Kippur o la fiesta de los tabernáculos. En la parte alta, donde vivía la gente adinerada, estaba situado el palacio de Herodes. Cuenta la historia que José y María, desde su vivienda en Nazaret, divisaban el edificio del Sancta Sanctorum y las 4 almenas de la famosa Torre Antonia, situada al lado del gran atrio de los gentiles. Fue la sede del propio rey y de la guardia romana. Esta torre debe su nombre a la amistad que unió a Herodes con Marco Antonio, en honor del cual la edificó. La Torre Antonio es el lugar donde Pilatos celebró el juicio a Jesús. Sin embargo, la historia de Jesús empieza lejos de Jerusalén, en un pueblecito llamado Nazaret. Nazaret estaba situada cerca de un camino del mar que venía de Egipto y llevaba a Damasco. Esta ruta era recorrida por numerosas caravanas. Pasaba también cerca de Nazaret el camino hacia el oriente, que desde el mar
conducía a los comerciantes a lejanas tierras. Nazaret se encontraba a 146 kilómetros de Jerusalén y estaba situado a 320 metros del nivel del mar, a 25 kilómetros del mar de Galilea y a 30 kilómetros del mar Mediterráneo. En dirección a occidente se alcanzaba el mar Mediterráneo, por el cual los barcos navegaban hasta Egipto, Grecia y Roma. Aun siendo pues una pequeña ciudad, Nazaret constituía un importante lugar de paso de mercaderías y personas. Nazaret era un pueblo enclavado en una escarpada montaña, caracterizado por sus casas blancas, cuadradas, adornadas con celosías y construidas con piedra y revoque. En aquella época tenía alrededor de 120 habitantes y aproximadamente 30 casas. En su plaza se encontraba la fuente de María, también conocida como Gihón. En esta fuente paraban para conseguir agua muchas caravanas de camellos que viajaban por los desiertos de Israel. Era el lugar donde acudían las mujeres y los niños para cargar el agua con los típicos cántaros. La mujer, en aquella época, debía solicitar el permiso del marido para realizar prácticamente cualquier actividad. Entre las tareas cotidianas que un ama de casa tenía que realizar, se encontraba la de proveerse de agua. Para ello, acudía a las fuentes comunales donde llenaba sus cántaros. Tal era el motivo por el que la fuente, al igual que el pozo y el lavadero, constituían los únicos lugares donde ellas podían acudir libremente, sin necesidad de pedir permiso a su marido. Eran, pues, importantes espacios de relación social para las mujeres fuera del ámbito doméstico. José era un humilde trabajador que arreglaba carros, tejados y mesas de madera. Era considerado un artesano de cierta posición. Y María, una bondadosa jovencita como tantas otras de su pueblo. José era todavía un hombre soltero, aunque ya comprometido con María. En aquella época, el compromiso matrimonial entre dos personas se regía escrupulosamente por curiosas costumbres y complicadas normas. Los padres o tutores de la novia se ponían de acuerdo con la casamentera del pueblo para que se dirigiera al novio, lo cual se hacía habitualmente a través de un rabino, y así poder prometerle a su hija. Este compromiso solía tener lugar un año antes del casamiento, por lo que había que desposarse y luego esperar un año para consumar el matrimonio. Cuando se celebraban los desposorios o esponsales, la mujer pasaba de la propiedad del padre a la propiedad del marido, aunque la mujer seguía viviendo en la casa de sus padres, por lo que la infidelidad de la prometida equivalía a un adulterio, y una separación entre ellos solo era posible mediante la carta o libelo de repudio. Los desposorios o esponsales se refrendaban ante un escribano, personaje imprescindible en los pueblos de Judea de aquella época, el cual extendía ante dos testigos el contrato de matrimonio llamado ketubah. Siguiendo esta tradición, José y María se desposaron. Nazaret era un humilde pueblo ignorado por los hombres, y sin embargo fue el elegido por Dios para comenzar la historia de Jesús. Nazaret constituye el primer gran escenario del Belén, pues en él vivían María y José. Cuando ya Isabel estaba en el 6º mes, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y se encontraba María realizando las labores de la casa cuando recibió la visita del ángel Gabriel y la saludó con las palabras siguientes: Dios te salve,
llena de gracia, el Señor es contigo. María se turbó al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaba ese saludo. Por lo que el ángel Gabriel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Por eso concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María, un poco desconcertada, miró al ángel y le preguntó: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. María respondió: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel desapareció de su lado. Después de esta comunicación celestial, María se olvida de sí misma y acude con presteza en ayuda de su pariente al pueblo de Ain Carim, en las montañas de Judea, a unos 160 kilómetros al oeste de Jerusalén, tomando el camino más breve, el cual atravesaba los montes de Samaria, donde vivía su prima Isabel, descendiente de Aarón y esposa del sacerdote Zacarías. Y llegando María a la morada de Zacarías, saludó a Isabel. Isabel, María, oh María. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde es tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y María, respondiendo, dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con ella 3 meses y luego regresó a su casa. Entre tanto, José, que era un hombre justo y enterado de que María estaba embarazada, y puesto que no habían mantenido relaciones, se sentía apesadumbrado y desconcertado. Y mientras trabajaba en su taller y pensando sobre la extraña y angustiosa situación que se le había presentado, y luego de mucho meditar, decide dejar a María en secreto para no infamarla. Pero aquella misma noche, mientras dormía,
recibió la visita de un ángel del Señor, quien le dio a conocer la obra de encarnación de María, diciéndole: José, hijo de David, no temas en recibir a María como tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo, y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Isaías, que dijo: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María como su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto del emperador Augusto César que obligaba a empadronarse a todos los habitantes del Imperio Romano. Este primer censo fue promulgado en los tiempos que Quirinio era gobernador de Siria. Los soldados romanos, subidos a caballos, en carros romanos y acompañados por un pregonero, recorrían Palestina, anunciando que todo judío debía empadronarse en el lugar de donde era originario. Por orden del emperador Augusto César, todos los habitantes del imperio deberán empadronarse en su lugar de origen. El edicto para el empadronamiento era una mala noticia. Precisamente, cuando María estaba a punto de dar a luz, le obligaban a marcharse y hacer un largo viaje junto a su esposo. José y María empezaron a moverse desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia la ciudad de Belén de Judea, uniéndose a una de las caravanas que pasaban por el lugar para ser registrados por ser José de la casa y familia de David. Durante 5 largos días viajó María, montada sobre un burro, cruzando montañas, caminos estrechos y pedregosos, peligrosos y áridos lugares, llenos de polvo, hasta llegar al pueblo de José, que se llamaba Belén. María, encontrándose en avanzado estado de gestación, tuvo que soportar el largo e incómodo viaje hacia su destino. Y encontrándose en Belén, ya empadronados, sintió María que le había llegado el momento del alumbramiento, y se lo hizo saber a José. Este decide buscar una posada, lo cual era difícil en ese momento debido a la gran cantidad de personas que habían acudido a la ciudad para empadronarse. Se adentra José en una estrecha y sinuosa callejuela, donde alcanza a ver en una casa una luz encendida. «Mira, María», dijo José emocionado, «en aquella casa hay una luz encendida. Veamos si tienen alojamiento y algo de alimentos». José tocó la puerta de la posada y esperó un rato. De pronto, una voz gritó desde adentro: «¿Quién molesta nuestro descanso a esta hora de la noche y en medio del invierno? ¿Acaso están locos?». «Soy yo, José, el carpintero», respondió José con timidez. «Vengo desde lejos con mi esposa embarazada y necesitamos un lugar donde pasar la fría noche y algo de alimentos. En el nombre del cielo os pido posada.
ayúdenos por favor. ¿Pero acaso quién te has creído? ¿Acaso me ves cara de partera? Te podrás quedar en la calle, pero no enfrente de mi casa, que no es portal de polloceros. Anda, 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 vete a otra parte a molestar. Aquí no hay lugar para ustedes. José miró a María desconsolado, pero ella le sonrió con dulzura, le tomó las manos y le dijo: Tranquilo, cariño mío. Es posible que más adelante encontremos alguna persona de buen corazón. Así que siguieron con el pobre burro, que casi no podía caminar. De pronto, encontraron otra posada. José entró para pedir una habitación al posadero, quien servía las mesas a los huéspedes en ese momento. Buenas noches, señor posadero, dijo José. ¿Tendrá usted una habitación disponible para mi esposa, que está embarazada y un poco cansada por el largo viaje que hemos hecho? No, señor, no hay nada libre. Todo está lleno con la locura del censo. Todos han regresado a Belén y no hay espacio en ninguna parte. José siguió insistiendo: pero por favor, señor posadero, tal vez usted nos pueda dejar dormir en las pesebreras, por lo menos para alimentarnos y descansar un poco. ¡Hombre! ¡Qué majadero eres! Es que no entiendes. No hay espacio. ¿O es que acaso debo sacar de las pesebreras los animales de mis huéspedes para que duerman ustedes? No, 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 no. Vete a la calle, que a lo mejor otra posada debe tener alguna cama libre. Le gritó el posadero, muy malhumorado, mientras sacaba a José a la calle. José se sentía desconcertado y miraba desde lejos a su esposa con ojos de compasión, ya que le preocupaba mucho que el frío la hiciera sufrir o la enfermara. Mientras tanto, María permanecía algo distante, esperando ansiosa el resultado de la gestión de su esposo, que seguía insistiendo al malhumorado posadero sobre el estado de su mujer. Y aunque los esposos se encontraban rodeados de una gran cantidad de personas, la sensación de soledad y desamparo los acompañaba en cada paso que daban en búsqueda de alojamiento. Decidió José seguir caminando y finalmente encontró en una de esas casas para huéspedes, que aunque tenía todas las habitaciones arrendadas, el posadero, advertido y compadecido de la situación de María, quien se hallaba con dolores de parto, le ofreció el establo aledaño a la casa, donde los viajeros y los propios dueños del lugar guardaban sus animales para que pasara la noche. Y ante la imposibilidad de conseguir otro lugar mejor y la llegada inminente de la noche y del parto, José y María aceptaron. El posadero y su mujer limpiaron un sector del gran establo, que consistía, como era costumbre en el país, en una cueva cavada en la ladera de un cerro, en cuya entrada construían una precaria ramada. Asearon también un gran cajón de madera que servía de pesebrera a las bestias y a las gallinas como ponedero de sus huevos. Sobre la paja, la posadera extendió un mantel recién lavado, quedando así preparada la cuna para Jesús. Los pocos animales que tenían en la pesebrera, ya que no era el tiempo de tener reunido el ganado, fueron amarrados en el extremo opuesto, acomodando a María así en un lugar limpio. Y aquella misma noche fría, noche de soledad y desamparo, arropados por el calor que desprendían los animales del establo y rodeados de mucha humildad, María dio a luz al hijo que esperaba. Lo arropó y lo colocó en el pesebre. Y así se cumplió la profecía
y el Hijo de Dios nació en un pesebre. A las afueras de la ciudad se encontraban cuidando sus ovejas unos humildes pastores, los cuales fueron elegidos para ser los primeros en conocer la buena nueva. Y encontrándose estos sentados alrededor de una acogedora hoguera de aquella fría noche, se le apareció un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de un resplandor de tal magnitud que quedaron estos muy asustados. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, Belén de Judea, ha nacido para ustedes un Salvador. Id a visitarlo, lo reconocerán, porque hallarán al niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y desaparecieron, ascendiendo al cielo en la oscuridad de la noche. Los pastores, con lo que acababan de ver y oír, se dijeron unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron apresuradamente a Belén y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que los oían se maravillaban de lo que los pastores decían. Los pastores regresaron a cuidar sus ovejas, cantando alabanzas y dando gloria a Dios por lo que habían visto y oído. Y habiendo Jesús nacido en Belén de Judea en días del rey Herodes, y guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén unos personajes regios, unos magos que provenían del oriente, y preguntaban a las gentes, un tanto desconcertadas al verlos y oírlos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle como el Rey de Reyes. Muy pronto, la inesperada noticia que traían los magos corría de boca en boca y llegó enseguida a los oídos del rey. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Herodes, simulando tranquilidad, pero temeroso de lo que acababa de escuchar, convocó todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó más detalles y sobre todo el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviando los magos a Belén, les dijo: vayan e infórmense muy bien sobre ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Los magos, habiendo oído al rey, se marcharon
Y he aquí la misma estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que fue a pararse sobre la casa donde estaba el niño. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. El oro por ser rey, el incienso por ser Dios, y la mirra por ser hombre. Luego, siendo avisados los magos por revelación en sueños de que no volviesen donde Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Una vez que los magos se marcharon, se aparece el ángel del Señor en sueños a José y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto hasta la muerte de Herodes, cumpliéndose el oráculo del Señor por medio del profeta Oseas, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aconteció que el rey Herodes, temeroso del poder que pudiera tener el niño Jesús, y sintiéndose burlado por los magos, se enojó y decidió mandar a matar al niño Jesús. Y ante la duda de quién era el niño Jesús, decide mandar a matar a todos los infantes que vivían en Belén y toda su comarca, y en todos los términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos, cumpliéndose así lo que había dicho el profeta Jeremías, que dijo: una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no admite consuelo porque perecieron. La tradición varía sobre el número de muertos de la matanza. No se sabe hasta ahora cuántos niños fueron asesinados. Lo cierto es que en todo Belén habría como mucho unos 1000 habitantes, comprendiendo todas las edades, y en consecuencia el número de nacimientos probables, lo que reduce el número, según los que han hecho estos cálculos, a no más de 10 o 20 niños. La Iglesia venera a los niños muertos como santos y como mártires, ya que, como dice bellamente San Agustín, con razón pueden llamarse primicias de los mártires los que, como tiernos brotes, se helaron al primer soplo de la persecución, ya que no solo por Cristo, sino en vez de Cristo, perdieron su vida. La matanza de los santos inocentes es recordada cada 28 de diciembre. Una vez muerto Herodes, se le aparece de nuevo el ángel del Señor en sueños a José en Egipto y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño.
Entonces José se levantó y tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, sintió temor de ir allá, pero siendo avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por algunos profetas, especialmente Isaías, que Jesús había de ser llamado Nazareno. Y así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, y volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Enfocaremos a continuación la escena de Jesús en el templo de Jerusalén con los doctores de la ley, o Pascua de los 12 años, citada bíblicamente en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52, ya que este es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Y aconteció que José y María iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, se maravillaron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Y Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Era el plan de su Padre hasta su próxima aparición pública. El Belén histórico o bíblico es aquel que intenta representar lo más fielmente posible el paisaje, las vestimentas y la zona urbana del momento en que tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Palestina en ese momento tendría un terreno muy pedregoso, con vegetación de olivos, higueras, viñedos, cipreses y palmeras. Belén sería un pueblo pequeño y humilde en el que sus casas estaban construidas, al igual que las de Jerusalén, con piedra blanca y jerosolimitana. Las primeras construcciones usadas por los hombres en los tiempos bíblicos no fueron realizadas con el propósito de pasar en ellas la mayor parte de su vida. Los pueblos y ciudades lo formaban casas unidas
unas a otras. Así se lograba más protección y se ganaba tierra para los cultivos. Las casas se situaban generalmente alrededor de una fuente o pozo comunal, formándose una plaza. En su perímetro se situaban casi todos los artesanos y el mercado, y de ella salían las diferentes calles. Los pobres vivían en casas de un solo aposento, construidas de adobe sobre cimientos de piedra y posteriormente de tierra caliza. Las paredes eran levantadas de adobe, el cual consistía en barro con paja secado al sol o piedras irregulares pegadas con barro. Los muros se enjalbegaban con cal. En la vida laboral, los israelitas vivían principalmente como una comunidad agrícola, por lo cual su trabajo se relacionaba básicamente con la agricultura o con algún tipo de trabajo manual, ya sea como artesano doméstico común. Había 4 tipos de trabajos básicos en la época de Jesús que eran llevados a cabo por la gente sencilla, los cuales eran la agricultura, la pesca, el pastoreo y la artesanía. La agricultura era la ocupación más importante. Cuando las lluvias tempranas del otoño suavizaban la tierra, se hacían eras, lo cual consistía en un espacio de terreno limpio y firme donde se realizaban diversas funciones. Con un sencillo arado de madera tirado por un buey, la semilla se esparcía a mano y las lluvias tardías de la primavera producían la cosecha. Para cosechar, se arrancaba la planta de cuajo, o si no, se cortaban los tallos con una hoz de madera en cuyo filo había aristas cortantes. Se llevaba el grano a un piso duro de tierra nivelada llamado desgranador, en donde, por las pisadas de los bueyes, se separaba el grano de la paja. En cuanto a la pesca, en tiempos del Antiguo Testamento se pescaba poco y además los israelitas no eran buenos marineros, de manera que la pesca se limitaba a unos pocos ríos y lagos, en especial el lago de Galilea. Otro de los trabajos básicos era el pastoreo. Desde los primeros tiempos, el trabajo de pastoreo era también muy importante, como el pastor tenía que alimentar y también proteger a su rebaño. Viajaba largas distancias, especialmente durante el caluroso verano. Todas las noches debía contar el rebaño y se acostaba en la puerta del corral, a la que denominaban la puerta de las ovejas. Debía mantener una vigilancia constante por razón de los animales salvajes que aparecían en los bosques del valle del Jordán, especialmente chacales y leones. En cuanto a la artesanía, aún en tiempos primitivos se practicaba todo tipo de artesanía doméstica. El carpintero fabricaba y reparaba implementos agrícolas, tales como arados, rastrillos y desgranadores, y también elaboraba los muebles básicos del hogar. Pero había poca madera,
ya que no abundaban los árboles en aquella zona. El albañil sacaba la piedra caliza que constituía la base del suelo de Palestina, dándole la forma necesaria para las construcciones. El alfarero usaba la arcilla para crear utensilios caseros, para lo cual empleaba un torno manual o que funcionaba con los pies y un horno primitivo. La gran demanda de alfareros en Oriente se debía a que los utensilios de cobre eran muy costosos o porque los botes de cuero no se acomodaban a algunos domésticos, o también porque las vasijas de barro se quebraban fácilmente y tenían que reponerse con frecuencia. Las vasijas de barro poroso tenían mayor demanda porque reservaban el agua para beber con frescura mediante la evaporación. Mateo, en el capítulo 10, versículo 42, cita: en climas calientes, la cortesía usualmente demanda que un vaso de agua fría se ofrezca. El barro era adobado con los pies para que tuviera la consistencia necesaria. El profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 25, nos habla de esta acción cuando dice: y hollará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Los zapatos usados por la mayoría en tiempos de Jesús eran sin duda las sandalias. Estas consistían de una suela de madera o de cuero que se aseguraban a los pies con correas de cuero. Algunas personas usaban algo que se asemejaba a los zapatos occidentales. Con ellos, el pie estaba completamente cubierto o solo los pulgares quedaban de fuera. Tales zapatos se consideraban como una voluptuosidad porque las referencias bíblicas al calzado indican el uso universal de las sandalias. En el Antiguo Testamento, con frecuencia, se hace mención de las sandalias. El profeta Amós, en el capítulo 2, versículo 6, dijo: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Abraham, citado en Génesis capítulo 14, versículo 23, habló de las correas de las sandalias. Las referencias del Nuevo Testamento a las sandalias son muchas. El ángel, citado en Hechos capítulo 12, versículo 8, dijo a Pedro: cíñete y átate tus sandalias. Y Juan el Bautista, citado en Marcos capítulo 1, versículo 7, se refiere a la agujeta o correa de las sandalias del Mesías. Los romanos llevaban sandalias llamadas soleae, que eran de cuero, para caminar por la casa y así no estropear el delicado pavimento de mosaico que adornaba el hogar. Se sujetaban a los tobillos con tiras de cuero. El calceolarius, que era el nombre dado al zapatero, era quien confeccionaba esta prenda de vestir. Como buen artesano, elegía con precisión sus materiales y conservaba sus secretos de confección. Este empleaba una pieza de madera con la forma del pie por la que comenzaba a construir el calzado. El oficio de zapatero o calceolarios era un oficio bien visto por la sociedad romana. Otro oficio común en época de Jesús era el de herrero. A través de la historia, los herreros
se han jactado de poseer una de las pocas ocupaciones en donde ellos mismos fabrican las herramientas que usan para su oficio. Una frase común sobre el trabajo de los herreros señala que todo lo que se necesita es algo en donde calentar el metal, algo en donde golpearlo y algo con qué golpearlo. Los herreros judíos estaban muy activos en tiempos de Isaías, citado en Isaías capítulo 44, versículo 12, porque él dijo: el herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos. Isaías también en el capítulo 41, versículo 7, se refiere al yunque del herrero. Y Jeremías en el capítulo 6, versículo 29, hace mención de los fuelles. Un herrero famoso, aunque mítico, fue el dios griego Hefesto, conocido como Vulcano por los romanos, quien fue el herrero de las deidades, un artesano con habilidades únicas, cuya fragua era un volcán, quien construyó la mayoría de las armas de los dioses y estaba encargado de proteger la herrería, la artesanía, la escultura, la metalurgia y el fuego. En tiempos de Jesús, el niño judío era enviado a la escuela cuando estaba entre el 5º y 6º año de vida. Los alumnos estaban de pie junto al maestro o se sentaban en el suelo en un semicírculo de frente a él. Cuando los niños tenían 10 años, la Biblia era su único texto. De los 10 a los 15, la ley tradicional era la materia más importante y un estudio de la teología, como se enseñaba en el Talmud, era aplicado a aquellos mayores de 15 años. El estudio de la Biblia principiaba el libro de Levítico y se continuaba con otros pasajes del Pentateuco. Luego seguían con los profetas y finalmente las demás escrituras. Un Belén es sencillamente la representación escultórica y figurativa del hecho histórico del nacimiento de Jesucristo. Simboliza pues un momento, un instante de la historia de la humanidad. Sin embargo, ya sea para el mundo cristiano o no, ese solo instante ha dejado tal huella en la conciencia colectiva de los pueblos que, traspasando las fronteras del espacio y del tiempo, ha dejado este mundo impregnado de tan variados y permanentes matices artísticos, culturales y religiosos, que su representación por antonomasia, el belenismo, un arte que recuerda un mundo, una cultura 2 veces milenarias, es sin duda un bien patrimonio de la humanidad. Este hecho histórico marca un antes y un después en la historia de la humanidad. El Belén ayuda al creyente a profundizar en la alegría de la salvación de la humanidad realizada por Jesucristo, Dios hecho hombre. Porque en un Belén se representa a la humanidad, o por mejor decir, la vida humana en todas sus variadas tonalidades, visos y colores. Un Belén tiene que ser fiel reflejo de un mundo real, muy real, que aunque lejano en el tiempo, conserva el mismo sabor a humanidad
y con ello sabor a eternidad. Cuando se monta un Belén, se adquieren energías positivas y además es un modo entrañable de reafirmar las amistades, de hacer amistades nuevas, de volver a nuestra infancia y así también de crear un ambiente de familia en los hogares. Es una fuente de creatividad, por eso hay que ingeniárselas, hay que explotar el ingenio para que todo resulte la realidad misma, que las semillas de aceitunas sean melones del mercadillo y las semillitas de las uvas parezcan higos en un cestillo y que la cáscara de avellana o de pistacho se transformen en el cestillo. Para hacer un Belén hay que crear la atmósfera misma, el aire mismo, crear el cielo y las estrellas y dar a la luna su cuarto creciente. Hay que crear la tierra y hacer brotar de ella las plantas y las aguas, dirigir los ríos y poblar sus orillas de musgo, arena y piedrecitas. Hay que horadar cuevas y llenarlas de vida y de calor. Hay que alzar casas y castillos, arcos y murallas. Hay que crear cuanto ha creado el hombre, cuanto es su afán: el huerto, el lagar, la fragua, el molino, el horno o el telar. Hay que crear al hombre, sus tipos, sus edades, sus gestos, sus vestidos, su aire y su señorío, su andar y su reposo, sus juegos y sus oficios, de manera que el pastor se estire para alcanzar el zurrón que cuelga del olivo, o el mercader se encorve al arrear la recua cargada de baratijas, el manto del letrado se manche del barro de la calle, mientras el ciego extiende su mano en el vacío. La parlera vecina asome a la ventana, la criada cargue con su canasto de ropa blanca bien zurcida. Dormite el anciano en el poyo de su casa, y a sus pies hágalo el gato. Alce el martillo el herrero, y haga girar su torno el alfarero. Velen los guardias las murallas, y jueguen los niños en la plaza. Acompañen a los reyes, criados, pajes, arcas y camellos. Si todo está bien hecho, parecerá llenarse la aurora y la mañana de sones y sonidos con el canto madrugador del gallo y el trino mañanero de las aves. Se llenará también de armonías y cadencias la tenebridad de la noche con el canto de los grillos y de las aves nocturnas. Esplenderá el día
y balará la oveja, gruñirán los cerdos y mugirá el ternero. Se llenará el espacio de los innumerables ruidos del trajín humano, hasta parecerá incluso oírse la voz humana. Pero aún ha de ir más lejos el belenista, porque es obligación suya que se oiga la voz de los cielos que da gloria a Dios y paz a los hombres. Y no es la vida otra cosa sino un Belén, y Dios el belenista, porque ¿qué somos sino figurillas de barro que cada año se renuevan en torno a él? ¿No es acaso cada vida un diorama? ¿No aguardan a cada uno que ha de nacer sus padres, parientes y vecinos, el sol y las estrellas, las plantas y los ríos, toda la creación expectante y donante, repitiendo en cada uno de nosotros lo que en el Hijo del Hombre hizo? Y de la misma manera que pasada la Navidad, al recoger nuestro Belén, envolvemos cuidadosamente las figuras en papeles finos, reparamos los deterioros que hubiera en ellas, quitamos las bombillas que hicieron el día y la noche, arrancamos los tornillos, clavos y palometas que lo sostenían todo, y enrollando el celaje, tiramos cuanto no nos ha de servir de nuevo: la arena, el musgo o la escoria. Así también aquel para quien hemos montado un Belén, al terminar el tiempo de nuestro adviento, no nos ha de coger amorosamente entre sus manos y, pegando los descascarillados pedazos de nuestra alma, no nos ha de guardar para un nuevo nacimiento, con un cielo nuevo y una tierra nueva de adoración y gloria. Oh Belén divino, viviente y vivido, Belén hermosísimo, que solo puede contemplarse con los ojos de la fe, que nos dicen que todo es patrimonio de la divinidad. En fin, la representación del Belén o del nacimiento no debe de ser una simple obra de arte, debe ir más allá de trascender, de hacer una simple representación. Al momento de realizar el nacimiento o Belén, debemos pensar en darle un sentido evangelizador, catequético, capaz de ilustrarnos sobre el nacimiento de Jesucristo, y además que pueda enriquecer la fe y la visión de todas las personas que lo visitan y se ilusionen con cada una de las escenas recreadas. Esta galería de fotos está dedicada
a las personas que con su aliento, inspiración y colaboración me estimulan cada año a la realización del nacimiento o Belén, comprometiéndome a la renovación de nuestra fe cristiana.